Buenas días o tardes. Mi nombre es María Carolina Ceballos. Soy una artista plástica y del libro, recién graduada de la Universidad de Iowa y ahorita resido en Bogotá. Hoy les voy a hablar sobre escritura multilingüe en libros de artista. Parte de mi investigación durante mi tesis y prácticamente durante toda mi maestría fue alrededor de los libros como herramientas performáticas y el lenguaje también como herramienta performática. Durante mi estadía en Estados Unidos, al comienzo tuve varios problemas escribiendo mis libros de artista porque el inglés no me fluía tan bien como el español, pero el español también estaba empezando a ser opacado por el inglés. Eh, yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado. Entonces, yo decidí simplemente entender lo que estaba pasando e investigar cómo hacer para hacer una escritura que es orgánica, que es bilingüe o multilingüe, como diré más tarde, pero que es del mismo nivel que las cualidades visuales y matéricas de un libro de artista. Primero quiero enfatizar que a pesar que el libro de artista tiene varios elementos comunicativos como la forma, el color, la materia, etcétera, que son muy importantes y no los puedo descartar yo en mi investigación. Para esta charla voy a enfocarme en la escritura de libros de artista y en su cualidad temporal. El libro se mueve en el tiempo, ¿cierto? Muy evidentemente. Hay algo que pasa antes y que pasa después y que ha pasado. Voy a mostrar unos ejemplos primero y luego mostraré mi trabajo de de libros que yo sé para mi investigación. La mayoría de ellos que hacen parte de la colección especial de Special Collections en la Universidad de Iowa, en la Main Library. Este, por ejemplo, es un libro impreso bueno, es un libro de Aurora Armendi y fue impreso en Nueva York en el 2014 y es trilingüe. Y todo el texto se repite en los tres idiomas. Digamos que hay varias formas de hacer un libro multilingüe y esta es una, repitiendo el texto y usando traducciones. Y en el caso de este libro, de darle importancia a ciertas partes del texto en cada idioma, que a mi parecer cuando leo este libro, como que hacen un political statement, muestran una opinión muy específica. Cada idioma es enfatizado por su contenido conceptual, social y político, que es en el caso de estas tres preguntas. Estas son tres partes del texto que son escogidos y extraídos del texto original que es diseñado de otra forma y se ponen en estas tres páginas de diferentes colores para enfatizar precisamente estas tres diferentes preguntas. Luego tenemos ejemplos como la poesía de José Montoya, quien hizo mucho escritura bilingüe. Eh, y en este caso, este libro impreso por Ninja Press, de un poema que se llama El sol y los de abajo. Lo que hace Montoya acá es usar una escritura bilingüe mucho más orgánica, es decir, el inglés y el español se van entrecruzando dentro del texto que está seteado, que está diseñado de una manera muy tradicional. Em, Me gusta esta forma de abarcar el tema porque también exige al lector un conocimiento del otro lenguaje o genera una incomodidad que es muy importante en libros de artista porque pues son piezas de arte, ¿cierto? Y la incomodidad no siempre es mala e incluso puede generar curiosidad por otros temas cuando uno se siente incómodo, cuando yo no sé español o no sé inglés y necesito averiguar o saber qué está pasando en el poema. Este es otro ejemplo de una persona que se graduó también de la Universidad de Iowa hace años, Leslie Smith, en colaboración con Patricia Portela, quien escribió el texto originalmente en portugués.
Luego ellas imprimieron este pequeño libro que es precioso, que contiene el texto original en portugués y una traducción abajo en inglés. Em, en este caso tenemos los dos idiomas obviamente separados y en inglés, que es la traducción, hace más o menos como una sombra del texto original. Esta también es otra forma de abarcar este tema, sobre todo en este caso donde la imagen también nos brinda elementos comunicativos. Luego tenemos este ejemplo de José Resendiz, que es un libro precioso sobre problemáticas que se entienden mucho como que se entienden si uno es latinoamericano. Em, el libro se lee de dos formas, un lado es en inglés y el otro lado es en español. Un lado tiene un color, el otro tiene otro, pero además él juega con tipografía en madera, tipografía móvil en madera, para crear imágenes que ilustran o representan el texto de alguna forma. Entonces aquí como que se le introduce una actitud y una corporeidad y un sentimiento muy específico al texto gracias al uso de recursos tipográficos. Eh, la otra parte de mi investigación, tenemos entonces el inglés y el español empezando a trabajar juntos. Y también tenemos el inglés y el español trabajando juntos en contraste con la notación musical y de danza y performática en general. Yo también soy músico y entonces para mi proyecto final y para mi práctica artística siempre he querido poder combinar el arte plástico y en este caso las artes del libro con la música y más específicamente con la notación musical. Hay un potencial grandísimo de mezclar notación y música cuando se habla de artes del libro, precisamente porque crecieron juntas en la historia. Si no fuera por la música, ciertas técnicas de impresión no hubieran aparecido y viceversa. Entonces, bueno, hay miles de ejemplos y mucho background histórico sobre esto. Yo me voy a enfocar como en cosas más contemporáneas que además tienen mucho que ver con mi proyecto, con mi práctica artística. Este, por ejemplo, es un score para danza de Lucinda Childs, se llama Melody Excerpt, escrito en 1977. Eh, Me interesa mucho, primero, por los recursos matéricos que ella usa, ¿cierto? Estos marcadores con la hoja cuadriculada. Aquí pueden ver la cinta actuando como una introducción a diferentes capas en este elemento bidimensional. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de lo que es la forma del libro, ¿cierto? Pasar la página, ver diferentes capas, ver lo que pasa antes y después. También lo poco que hay escrito en este score, en esta partitura, es escrito a mano. Y a pesar de que aquí en esta conferencia estamos hablando de tipografía digital o móvil, pienso yo que la escritura a mano también es muy importante para la producción de libros de artista. Y ya lo veremos como más a fondo con mi propia práctica. Este es otra partitura de Christian McClay, se llama Manga Scroll. Lo que Christian hace mucho es usar recursos visuales de la cultura pop y de la cultura de producción musical y convertirlos en partituras para diferentes intérpretes, en este caso para voz. Entonces, este scroll tiene que ser interpretado por un artista vocal. Hay muchos videos registrando esto de diferentes personas y es muy increíble ver cómo cada intérprete da su propia voz y su propia interpretación, valga la redundancia, de los elementos tipográficos que vemos en este scroll. Son diferentes pedazos y retazos de diferentes mangas, em, donde tenemos estas elecciones tipográficas que no solo son letras, claro, todos hemos leído cómics, sino que también nos dicen que hay una actitud, hay un volumen, hay una frecuencia, hay una emoción en la lectura. Y lo que él quiere es que estos
estos artistas vocales interpreten eso. Claro, digamos, aquí no es solo boom, es boom. Y bueno, cosas así. Los recomiendo verlo. Ahora voy a ya enfatizarme en mi propia práctica. Este fue la primera partitura gráfica que hice durante mi maestría y la segunda que he hecho en mi vida. Em, es un poema que está escrito en español y en inglés. Cuando yo lo escribí fue como un juego de traducciones, a veces escribía en español, a veces en inglés y luego terminé traduciéndolo a los dos idiomas. Pero la interpretación funciona de la manera en la que yo lo escribí. Es decir, es una partitura para dos voces y cada voz lee un idioma distinto. Y los idiomas empiezan a entrelazarse y competir entre ellos hasta que el texto se vuelve casi que inteligible. También, bueno, entonces aquí podemos ver, cada página está dividida en dos bloques y cada bloque está compuesto de una línea en español, una línea en inglés y una línea para cada uno de lo que ellos hacen con las manos. Aquí vemos que hay líneas en donde les digo entrelácese, hágase a un eco del otro. Todo esto está en las instrucciones que también están escritas en los dos idiomas que ya les mostraré. Y el texto no debería ser cantado necesariamente, puede ser, pero es más como una forma de entender la lectura del texto. Em, Cada palabra significa algo para mí sonoramente y entonces le di esa cualidad sonora. Las líneas más pequeñitas es más piano, las líneas más gruesas es forte, estos punticos son respiraciones y esto es una apertura grande de la pronunciación, huellas. Aquí hay de pronto una melodía, cantos de pájaros o algo así. Y en el inglés, por ejemplo, hacen lo mismo, pero en una especie de eco. Se mueven en diferentes tiempos, ¿cierto? El inglés tiende a ser más corto que el español, entonces ahí hay un juego de quién le hace un eco a quién, de qué consonantes y qué sonidos pasan. Este libro fue escrito, perdón, fue impreso con tipografía móvil y con placas de fotopolímero que yo raspé manualmente los negativos. Entonces también hay una introducción de la mano, que es lo que yo hablaba hace unos minutos, y del dibujo en el libro Artista contrastado con la tipografía, que me parece importante y que le he dado como un carácter al menos a mis libros de artista. Estas son las instrucciones, entonces podemos ver, este es un French fold, podemos ver que aquí está un lado en español y adentro está el de inglés, entonces si usted quiere leer el lado en inglés, pues lo abre y lo dobla eh, del lado contrario. Aquí vemos que está toda la explicación de qué es cada símbolo, eh, todo, pero también dice como hay una interpretación que viene del intérprete. No hay como una interpretación específica para esta partitura. Luego, este es uno de los libros que hice para mi tesis. Se llama Un libro y es acerca de la encuadernación y el libro como un cuerpo que se comunica y que crece y que muere y que envejece con mi propio cuerpo como encuadernadora, como mujer. Yo comparo las partes del libro en inglés y en español y cómo eso nos hace percibir el libro como un cuerpo de diferentes maneras. Y aquí vemos un poco de cómo es el diseño del libro como tal. Mm, Está escrito de forma muy orgánica en Spanglish. Por ejemplo, anyways, los pies o la cola soportan el peso del libro. Its back won't hurt. Hay lo mismo que decía antes, una incomodidad hacia el que no sabe, pero también hay una musicalidad en el texto. Y yo aquí quería explorar no solo el significado del texto, sino su musicalidad y su fuerza respecto a lo que está pasando. El libro fue escrito para ser una partitura para un solo lector y un bailarín. Entonces, el lector pues se guía
con el texto y con estas líneas que están en bordado. Y el bailarín hace lo mismo. Las líneas de bordado más o menos le dicen qué hacer con los brazos, con el cuerpo, pero también hay una libertad performática. Aquí vemos otro, por ejemplo, en este caso estoy hablando de una niña con tocados en el cabello, que son las cabezadas o headbands, como se llaman en inglés. Y hay una representación como de un feto, pero algo también como muy decorativo. Y entonces el bailarín interpreta esto. Aquí, por ejemplo, estoy hablando de las cejas del libro, que en inglés es el square, que representa algo, claro, recto, de 90 grados, pero también los ojos, porque estamos hablando de cejas. Entonces, el bailarín interpreta el texto y las líneas como están pasando de cierta manera. Este es simplemente un screenshot del performance que hice. Esta es mi hermana, que es bailarina, y lo hicimos obviamente a distancia. Ella estaba en Colombia, yo estaba en Estados Unidos cuando esto fue interpretado. Ella recibió una copia del libro y hizo su propia interpretación de la partitura. Y finalmente, este es el otro libro que yo hice para mi tesis, Fragmentos de lluvia. Es una caja tipo estuche de instrumento que viene con varios instrumentos de papel y 3 copias del score de la partitura gráfica que hice, que es el libro como tal. Es una partitura compuesta para voces corales o ensamble vocal, para un coro o ensamble vocal e instrumentos de papel, más el solista. Entonces, tanto el diseño eh, como las decisiones tipográficas fueron hechas digitalmente por todo el español que estaba usando. No tenía la tipografía móvil en español para tanto texto, entonces decidí hacerlo digital y luego convertirlo a placas de fotopolímero. Esto me permitió primero jugar más libremente con el texto y este juego con el texto se interpreta como una partitura para la lectura del poema. El poema es acerca de la lluvia. Y entonces, bueno, el texto principal que lee el solista están en azul y tiene estos símbolos para dar ciertos momentos de cierta interpretación y apertura en la voz a la hora de leer. Y lo que está en verde es o cosas que lee el coro o que normalmente serían escritas con tipografía o escritas a mano las instrucciones para las instrucciones interpretativas del coro. Por ejemplo, en este caso, todas las voces en piano hacen esto. Todos los símbolos, lo que ven de imagen, fue hecho con papel hecho a mano o pochoir y prochoir, perdón. Y bueno, hilos y otro montón de cosas. Y cada símbolo, cada circulito o este símbolo significan ciertas cosas que la voz tiene que hacer o que los instrumentos de papel hacen. De nuevo, hay instrucciones en este libro y todo. Aquí, por ejemplo, vemos cómo aquí a la izquierda, la soprano, la alto, qué líneas de quién está escrito a mano. Lo hice a mano porque daba como una actitud y también hacía parte de mi investigación sobre cómo se imprimen y reproducen las partituras antes de la era digital. En el último siglo era a mano, había alguien, un escriba que las escribía y luego eso se convertía en una placa para imprimir, para impresión. Aquí, por ejemplo, vemos un poquito de las instrucciones también escritas a mano. Y el texto principal, el poema, en tipografía. Y diseñado de cierta forma que hay pausas y respiros para la interpretación. Hay una parte del libro, un capítulo, un movimiento que es eh, escritura tradicional musical. Y lo mismo fue escrito a mano, excepto el texto que fue por computador, luego escaneado y convertido a placas de fotopolímero. Lo mismo para darle personalidad y para también hablar de la historia de la impresión de partituras en música.
Aquí vemos cómo hablan, por ejemplo, esto está en verde, lo haría algún coreuta, algún corista. Y esta persona se relaciona y habla en cierta forma, con esa melodía, con el solista que está leyendo el texto principal. Aquí vemos estas líneas y la itálica es para los coreutas y las líneas significan que hay un cierto movimiento en la voz. Esto fue basado en el canto gregoriano y la notación gregoriana. Entonces, por ejemplo, espejos que destellan, ¿cierto? Como que uno sigue la línea con el texto, pero no necesariamente es canto, porque no estoy dando notas, no estoy dando tiempos, estoy dando movimiento en la voz. Por ejemplo, aquí el coro está diciendo estas palabras de forma cíclica, mientras yo leo este pequeño panfletico que se encuentra dentro del libro. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar de la forma del libro como elemento de diseño tipográfico que nos permite dar respiros, que nos permite dar espacio a la lectura y al texto. Estos son todos los elementos que vienen. Entonces aquí podemos ver los instrumenticos. Y esta, bueno, es un screenshot de mis maravillosos intérpretes que tuve el agrado de tener en Iowa cuando interpreté esto el pasado mayo. Y bueno, muchísimas gracias por atender a mi charla. Por favor, si tienen preguntas tipográficas o sobre mi trabajo, estoy feliz de contar. Gracias.